Hola bombines, aquí les traigo el primer video de neurología y era el turno del trigémino. No olvides suscribirte y darle me gusta. También sígueme por mis redes sociales, por mi Facebook, mi Instagram, mi Blogger, por mi nueva página web, Wix. Bueno, antes de empezar con el video, quería mandar un gran saludo para Gabriela Silvero, que nos escribe desde la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. ¡Wow! También un gran saludo para Melissa Gutiérrez, que nos escribe desde la Universidad de las Peruanas en Arequipa. Un gran saludo para Mariela Hernández, que nos escribe desde la ciudad de Cipolletti, creo que es la provincia de Río Negro en Argentina. Y para Becky Cáceres. Bueno, en este video les voy a hablar un poquito acerca de los núcleos neuronales, para posteriormente ir explicando lo que sería el origen real y el origen aparente, también del recorrido endocraneal, que básicamente es mínimo desde su salida de la protuberancia hasta la llegada de la fosita para el ganglio de Gasser, que se encuentra en la cara antero superior de la porción petrosa del temporal. También vamos a ver algunas relaciones y entre otros. Bueno, no quiero aburrirlos, así que vamos a empezar a describir el trigémino. ¿Qué es el trigémino? El trigémino vendría a ser el quinto par craneal. ¿Por qué el quinto? Porque prácticamente en la distribución que se le ha dado en el tronco encefálico con números romanos ocupa un quinto lugar. También podemos decir que el nervio trigémino es un nervio mixto, tanto porque va a llevar información motriz y recoge información sensitiva. También podemos decir que es un nervio bastante voluminoso, es porque prácticamente está compuesto por una gran cantidad de fibras nerviosas. Aquí tenemos el trigémino. ¿Qué podemos decir del trigémino? Como ya les dije, el trigémino lleva información motriz y recoge información sensitiva. No se preocupen, esta es la única parte de mi video donde vamos a ver letras, todo lo demás es súper animado. Como ya saben, mis videos son súper animados. Como podemos ver, el nervio motor es el que inerva lo que serían músculos de la masticación, como podemos ver el temporal, pterigoideos, macetero, miloideo, vientre anterior del digástrico, peristafilino externo y músculo de martillo. Y su porción sensitiva va a inervar, en este caso recoge información de la dura madre, tegumentos de la cara y de una parte del cráneo, mucosa ocular y nasal, que está inervado por el nervio oftálmico, mucosa bucal y mucosa lingual, sistema dentario o también sistema alveolar, que está dado por el nervio maxilar superior, y la porción anterior del oído externo y la membrana timpánica. Antes de que me olvide, quería empezar con esto. El trigémino se divide en tres porciones, sus tres ramas terminales, que es el quinto 1, quinto 2 y quinto 3. Quinto 1, oftálmico, quinto 2, maxilar superior y quinto 3, nervio mandibular o maxilar inferior. Ojo, es nervio mandibular o maxilar inferior, más no es el dentario inferior, porque el dentario inferior solo sería una terminal del nervio maxilar inferior. Quiero que eso se les quede bien claro para que ya no haya confusión posteriormente. Entonces, como ya les dije, la porción sensitiva recoge la información tanto del dolor, la temperatura, tacto, presión y entre otros. Básicamente lo va a recoger a nivel de sus gran cantidad de fibras nerviosas, porque vemos que la porción sensitiva es la rama más voluminosa. Estas grandes cantidades de fibras nerviosas están compuestas por axones neuronales, que básicamente tienen su conglomerado de cuerpos neuronales en un gran ganglio que vendría a ser el ganglio de Gasser. Pero a diferencia de todo eso, vamos a ver que los procesos centrales no se dan a nivel del ganglio de Gasser, sino que se van a dar a nivel de los núcleos neuronales. Entonces, para empezar este video, vamos a escribir un poquito acerca de los núcleos neuronales del trigémino. Aquí tendríamos una vista lateral de la cabeza, un corte sagital. Eso que estamos enmarcando aquí vendría a ser el tronco encefálico. Lo agrandamos un poquito. Hay que reconocer la anatomía del tronco encefálico. Esto vendría a ser el mesencéfalo, esto vendría a ser la protuberancia o puente de Barolio, y esto vendría a ser la médula oblongada o también conocido como el bulbo raquídeo. Hacemos un corte sagital en este tronco encefálico y lo agrandamos un poco. Aquí, como podemos ver, tenemos los 12 pares craneales. 12 pares craneales, o sea, los núcleos neuronales de los 12 pares craneales, pero en ese video lo único que nos importa son los núcleos neuronales del trigémino. Vaciamos esto. Esos son los núcleos neuronales del trigémino de la porción sensitiva. Ojo, solo de la porción sensitiva. Y esto que ven aquí vendría a ser la porción motora, o el núcleo neuronal motor del trigémino. Entonces hay que escribir los núcleos neuronales sensitivos, que son 3. Aquí tendríamos el núcleo principal sensitivo. Podemos decir que se ubica en la parte posterior del tronco encefálico, en la parte posterior y lateral dentro del tronco encefálico. Y en la parte superior vamos a ver que se continúa con el núcleo mesencefálico. ¿Por qué núcleo mesencefálico? Básicamente lleva el nombre del mesencéfalo, porque básicamente vamos que se encuentra en la parte del mesencéfalo. Y en la parte inferior del núcleo principal sensitivo, básicamente vamos a ver el núcleo espinal. Estos tres núcleos que vemos aquí son los núcleos sensitivos del trigémino, son 3.
núcleo principal sensitivo, núcleo mesencefálico, y en la parte inferior del núcleo principal básicamente tendríamos el núcleo espinal, que se continúa en toda la sustancia gris y en todo el bulbo raquídeo, como podemos ver aquí. Y aquí tendríamos en la parte interna del núcleo principal sensitivo, tendríamos al núcleo principal motor, o el núcleo motor. ¿Qué podemos decir de ese núcleo neuronal motor? Básicamente podemos decir que se encuentra dentro de la protuberancia, en la parte interna de la porción sensitiva, siendo exactos en la parte interna del núcleo principal sensitivo. Entonces, como podemos ver, estos vendrían a ser los 4 núcleos del nervio trigémino, 3 núcleos sensitivos y un núcleo motor. Antes de terminar con los núcleos neuronales, podemos ver que el ganglio de Gasser penetra en lo que sería en el tronco encefálico y básicamente va a soltar lo que serían fibras ascendentes y fibras descendentes. Dentro de lo que serían las fibras ascendentes y descendentes vamos a ver que terminan en el núcleo principal sensitivo. El tacto y la presión básicamente terminan a ese nivel en el núcleo principal sensitivo. Y las sensaciones de dolor y temperatura alcanzan básicamente a lo que sería el núcleo espinal. Las fibras de división del maxilar básicamente terminan en la parte media del núcleo espinal. Las fibras de división mandibular terminan en la parte superior del núcleo espinal. Yo creo que eso es todo y lo más importante de los núcleos neuronales, que incluso esto nos va a servir para entender el origen real del trigémino. Aquí tenemos el trigémino, está caracterizado por tener lo que sería un origen real y un origen aparente. ¿Cómo es esto? El origen real, ¿de dónde verdaderamente aparece el trigémino? De 2 sitios. Tanto su porción sensitiva y su porción motora aparecen de distintos lugares, en este caso, dentro del origen real. Y el origen aparente es básicamente de dónde aparentemente nace el trigémino. A ver, vamos a empezar con el origen aparente. Aquí tendríamos una foto del tronco encefálico que vendría a ser una vista anteroinferior. Si reconocemos, esto vendría a ser el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio que se encuentra entre la protuberancia o puente de Barolio, y en la parte inferior tendríamos al bulbo. La protuberancia o puente de Barolio se encuentra entre el mesencéfalo y el bulbo, como podemos ver aquí. Entonces, en el origen aparente del trigémino, este vendría a ser el origen aparente. Bueno, antes de que esas dos fibras se unan con el tronco encefálico, podemos ver que ahí hay una fosita, que se le conoce como el rodete protuberancial. De ahí es donde nace el origen aparente del trigémino, que se encuentra en la cara anterolateral de la protuberancia. Agrandamos un poquito más la imagen. Aquí tendríamos lo que serían una fibra motora y una fibra sensitiva. Esto básicamente porque el trigémino es un nervio mixto, como les decía al inicio. Pero no solo es el único nervio mixto, ojo. En el tronco encefálico vamos a encontrar 3 nervios mixtos: el trigémino, el facial y el glosofaringeo. Los demás básicamente tendrían solo una función, tanto sea motora o tanto sea sensitiva. Entonces, ¿qué podemos decir acá? En este punto donde se unen tanto lo que serían las fibras sensitivas y las fibras motrices, las fibras sensitivas, que son unas fibras aferentes que ingresan dentro del tronco encefálico, y las fibras motoras, que son fibras eferentes que salen dentro del tronco encefálico, ese punto de unión se le conoce como el origen aparente del trigémino, y que se encuentra en la cara anterolateral de la protuberancia. Eso en el origen aparente. Dividimos en el origen real del trigémino. Aquí teníamos un tronco encefálico, un corte sagital de nuevo. Bueno, antes de empezar con el origen real, quería decirles algo. Siempre el origen real de cualquier par craneal siempre se va a dar en un lugar donde hay cúmulo de cuerpos neuronales. Recordemos, una neurona tiene lo que sería cuerpo neuronal y un axón. Entonces, con esto les voy a decir que en el trigémino vamos a tener 2 lugares donde vamos a tener cuerpos neuronales. Uno que vendría a ser para la porción sensitiva, el ganglio de Gasser, y otro para la porción motora, que vendría a estar dentro del núcleo masticado. Entonces, vamos a reconocer esto. Aquí teníamos la porción sensitiva del trigémino, en este caso ese vendría a ser el ganglio de Gasser. Aquí hablamos también de los núcleos neuronales principal, núcleo mesencefálico y núcleo espinal. Bueno, solo les menciono porque no se va a dar dentro de los núcleos neuronales. Y aquí tendríamos la porción motriz del trigémino, que básicamente solo va a estar dado por un núcleo neuronal, en este caso que vendría a ser el núcleo masticado. Entonces, como les dije, siempre el origen real se va a dar dentro de lo que sería cúmulo de cuerpos neuronales. En ese nivel, lo que sería el ganglio de Gasser, en la porción sensitiva, tenemos el cúmulo de cuerpos neuronales. Eso que estoy marcando aquí vendrían a ser solo axones neuronales, que vendría a estar dado en la porción sensitiva por fibras aferentes, o sea que ingresan dentro del tronco encefálico.
Y de la porción motriz, donde tenemos el cúmulo de cuerpos neuronales, vendría a darse en este nivel, que sería el núcleo masticador. Entonces, hablemos primero de la porción sensitiva. Como les dije ya aquí, cúmulo de cuerpos neuronales, ganglio de Gasser. Este nervio que vemos aquí estaría dado por fibras aferentes que ingresan dentro del tronco encefálico. También cabe recalcar que solo de la porción sensitiva podemos decir que siempre que el origen real de cualquier rama sensitiva, ya sea de un par craneal que sea netamente sensitivo o sea un par craneal mixto como este, siempre se va a dar periférico a lo que sería el tronco encefálico, o sea que no se va a dar dentro de los núcleos neuronales, solo en el caso de la porción sensitiva. Pero en el caso de la porción motriz, esta vendría a ser el núcleo masticador, esto vendría a ser la rama motriz o la rama motora del trigémino que lleva lo que serían fibras eferentes. En este caso, el único lugar donde vemos cúmulo de cuerpos neuronales es a este nivel, en el núcleo masticador. Entonces, el origen real de la porción motriz o de la porción motora siempre se va a dar a nivel del núcleo masticador que se encuentra dentro de la protuberancia. Si escribimos su ubicación, podemos decir que se encuentra dentro del tronco encefálico, siendo exactos dentro de la protuberancia del tronco encefálico, en la cara lateral del núcleo principal sensitivo, de la porción sensitiva en este caso. A modo de resumen, podemos decir que vamos a ver en el trigémino un origen real y un origen aparente. En el origen real, básicamente vamos a ver un origen real para la porción sensitiva y un origen real para la porción motora. En la porción sensitiva el origen real se va a dar en el cúmulo de cuerpos neuronales que estaría en el ganglio de Gasser, y en la porción motora también podemos ver el cúmulo de cuerpos neuronales, en este caso que se encuentra en el núcleo masticador. Entonces, de este cúmulo de cuerpos neuronales, básicamente vamos a ver fibras que salen, o sea, fibras eferentes que salen al exterior, en este caso dentro del tronco encefálico, y básicamente vamos a tener fibras de la porción sensitiva que son fibras eferentes que ingresan dentro del tronco encefálico. Este punto de unión donde salen y entran lo que serían fibras nerviosas, básicamente vamos a ver que es el origen aparente del trigémino. Aquí tendríamos el origen aparente, que se encuentra en una fosita que se le conoce como el rodete protuberancial, que se encuentra en la cara anterolateral del tronco encefálico, en este caso siendo exactos de la protuberancia. Esto es algo muy importante, eso del origen real. Pero ¿por qué todo este enrollo de básicamente el trigémino, tanto más que todo el enrollo se encuentra en el origen real? Es básicamente porque es un nervio mixto. Ahora también podemos ver que esto vendría a ser la porción sensitiva, como podemos ver es bastante voluminosa el trigémino, y esta vendría a ser la porción motora del trigémino, que es una raíz más delgadita. ¿Qué podemos decir de la raíz sensitiva? Como podemos ver es una raíz bastante voluminosa, básicamente tiene un diámetro entre 5 milímetros y la porción motora básicamente tiene un diámetro de 2 milímetros. La porción sensitiva en un promedio tiene entre 40 a 50 filetes nerviosos. En el caso de la porción motora básicamente tiene un promedio entre 8 a 10 filetes nerviosos. Algo muy importante entre ambos nervios, podemos decir que entre el nervio motor y el nervio sensitivo hay un pequeño puente de unión, una pequeña sustancia que se encuentra entre ambos que se le conoce como la língula de Rysberg. Aquí lo tienen para que lo puedan leer. Bueno, con esto terminamos un poquito del origen real y el origen aparente. Ahora básicamente vamos a ver el trayecto del trigémino, en este caso el recorrido endocraneal. Esto vendría a ser anterior, podemos ver aquí el hueso frontal, y esto vendría a ser posterior, lateral derecho y lateral izquierdo. Destapamos el cráneo, aquí tenemos destapado. Primero que nada vamos a ver, para ver el recorrido endocraneal del trigémino, vamos a reconocer lo que serían fosas craneales. Para entender mejor el recorrido endocraneal del trigémino, fosa craneal anterior, fosa craneal media, y esto de aquí vendría a ser la fosa craneal posterior. Hacemos un pequeño corte, vamos a ver los reparos anatómicos, en este caso qué huesos compromete también. Como podemos ver, la fosa craneal anterior compromete lo que sería el esfenoides, este vendría a ser el hueso esfenoides, el etmoides y el hueso frontal. Sus límites anteriores vendrían a ser con la cara interna del hueso frontal, y su límite posterior vendría a ser, como estamos viendo aquí, este vendría a ser el ala menor. En este caso vendría a ser el borde posterior del ala menor del esfenoides, apófisis clinoides y el tubérculo prequiasmático de la misma forma en el lado izquierdo. Luego tenemos la fosa craneal media. En la fosa craneal media, los límites anteriores de la fosa craneal media son los límites posteriores de la fosa craneal anterior. Entonces vendrían a ser el borde posterior del ala menor del esfenoides, apófisis clinoides, tubérculo prequiasmático de nuevo. Y por su parte posterior, o los límites de su parte posterior, vendrían a ser el vértice de la porción petrosa o el peñasco del temporal y la lámina cuadrilateral del occipital.
¿Qué huesos compromete la fosa craneal media? Compromete, como podemos ver, el esfenoides, el temporal y lo que sería el parietal. Luego tenemos la fosa craneal posterior, es una fosa craneal muy importante. Los límites anteriores son los límites posteriores de la fosa craneal media. Entonces son también, de nuevo vamos a repetir, el borde de la porción petrosa o del peñasco del temporal. Tenemos la lámina cuadrilátera del occipital. Y por su parte posterior, como podemos ver, limita con la cara interna del hueso occipital. ¿Qué huesos compromete? Como podemos ver, compromete al occipital, el temporal, siendo exactos, compromete su cara postero superior del temporal. ¿Para qué le describo esto? Esto básicamente para que nos ubiquemos al momento de describir lo que sería el trayecto de recorrido endocraneal del trigémino. Vamos a despintarlo de nuevo. Esto vendría a ser una fosa craneal vista desde la parte superior. Esto vendría a ser una fosa craneal, en este caso fosas craneales, pero vista desde la parte lateral. Entonces, si agrandamos un poquito esta parte de la imagen, aquí tenemos la imagen agrandada con sus respectivos colores. Hace rato lo pintamos de nuevo. Bueno, lo volvemos a pintar. Esto vendría a ser la fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Para escribir el recorrido endocraneal no sé qué enfatizar o hay que ver solo dos fosas craneales, principalmente la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Bueno, entonces, aquí vemos unos agujeros que nos llaman mucho la atención. Es el sitio por donde van a pasar las ramas terminales del trigémino. Este vendría a ser el agujero oval, vendría a ser un agujero bastante grande. Tenemos al agujero redondo mayor por donde va a pasar el quinto 2 y tenemos la hendidura esfenoidal. Vendría a ser como un agujero, en este caso bastante largo, que está formado por el borde posterior del ala menor del esfenoides y el borde anterior del ala mayor del esfenoides. Y aquí tendríamos el agujero redondo menor. El agujero redondo menor por donde va a pasar el nervio recurrente meningio, que básicamente se va al exocráneo y vuelve a ingresar del exocráneo al endocráneo. Y va a tapizar también de nuevo y se forma la dura madre. Entonces, ¿qué podemos decir del recorrido endocraneal? Aquí tendríamos nuestro tronco encefálico. Este vendría a ser el tronco encefálico, siendo exacto la protuberancia. Esta pequeña parte que vemos aquí vendría a ser el trigémino. Porción sensitiva y esta vendría a ser su porción motriz. ¿Qué podemos decir en ese pequeño recorrido endocraneal? Tiene un trayecto básicamente corto, muy corto el trigémino, un trayecto de 3 a 4 milímetros, sin exagerar. Se desplaza desde la fosa craneal posterior, aquí tenemos la fosa craneal posterior, hasta engrosarse hasta terminar en sus ramas terminales en la fosa craneal media. Entonces, podemos decir que su porción sensitiva se dirige de atrás hacia adelante, hacia arriba y un poco hacia afuera, como estamos viendo en la imagen, hasta que descanse en el vértice de la porción petrosa. La porción motriz en este caso se continúa o es paralela también a la porción sensitiva. Ambos están separados por una língula de Weisberg, como ya les mencioné anteriormente. También podemos decir que la porción motora siempre se encuentra paralela, pero en este caso siempre se encuentra en la cara interna y un poco hacia arriba. O sea, no es que se encuentre en la parte céntrica en este caso. Entonces, relaciones que tiene en la fosa craneal posterior. En la fosa craneal posterior vamos a ver que tiene relación con algunos nervios en su parte superior y también con arterias. Dentro de estos nervios podemos destacar al patético, al motor ocular externo también y al facial. Dentro de las arterias que también se encuentran en la parte superior podemos ver a la arteria cerebelosa, a la arteria auditiva interna, a la cerebelosa media también. Eso en la fosa craneal posterior. Hasta que llegue al vértice de la porción petrosa, tanto de la porción sensitiva y la motriz, vamos a ver que se engrosa en lo que sería el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser, siendo exacto, se encontraría en una pequeña depresión que se encuentra en la cara antero-superior de la porción petrosa. En este caso, si recordamos, esta vendría a ser la porción petrosa del temporal, o también conocido como el peñasco, una cara antero-superior, una cara postero-superior, también conocidos como una cara cerebral y una cara cerebelosa. Entonces, en esta cara antero-superior vamos a encontrar una pequeña depresión que se le conoce como la lúnula de Albinus o incisura de Gruber. G-R-U-B-E-R, esa vendría a ser la incisura de Gruber, vendría a ser una pequeña depresión, donde vamos a ver que el trigémino invade lo que sería el cavum de Meckel. El cavum de Meckel vendría a ser una pequeña estructura que recubre lo que sería el ganglio de Gasser, que estaría compuesta por la dura madre. Entonces, el ganglio de Gasser se encuentra dentro de ese pequeño caparazón que vendría a ser el cavum de Meckel. A este nivel vamos a ver que el ganglio de Gasser se desprende como sería un abanico, en este caso, como tiene la forma de una semiluna. Básicamente se desprende como un abanico donde va a botar a ese nivel lo que serían sus tres ramas terminales. Uno, como podemos ver aquí, que vendría a ser el nervio oftálmico. Aquí tendríamos el nervio maxilar superior que se introduce por el agujero redondo mayor. Y aquí tendríamos el nervio más grueso, el nervio más voluminoso que vendría a ser el nervio mandibular que se introduce por el agujero oval.
Esas vendrían a ser las tres ramas terminales del trigémino. Dos que no son muy voluminosos, son netamente sensitivos, y tres que vendría a ser el nervio maxilar inferior, que vendría a ser un nervio bastante voluminoso y que además se combina con lo que sería la porción motriz. En este caso ambos se combinan en ese nivel, lo que sería el agujero oval, y entonces vendría a convertirse en un nervio mixto, tanto porque va a llevar información motora y recoge información sensitiva, en este caso el nervio maxilar superior. También podemos decir que el trigémino, tanto la rama oftálmica como la maxilar superior, tiene ramos meningios, en este caso que vendría a ser endocraniales. Pero en el caso del maxilar inferior también tiene un ramo meningio, pero en este caso sale del endocráneo, o sea, sale por el agujero oval y vuelve a regresar su ramo meningio por lo que sería por el agujero redondo menor. En este caso que también tapiza lo que sería la dura madre. Bueno, eso vendría a ser un pequeño resumen de lo que sería el recorrido endocranial, que básicamente, como podemos ver, es mínimo. Ahora vamos a describir cada una de esas ramas terminales: el oftálmico, el maxilar superior y el nervio mandibular. Vamos a empezar en ese video con el nervio oftálmico. He cortado el video un rato porque hace rato fui a hacerme poner mis bandas ortodónticas sabiendo que no puedo hablar muy bien, y me lo pusieron por lingual. Bueno, supongo que son unas bandas expansoras porque aún no estoy llevando ortodoncia, y que es bastante incómodo esto para poder hablar. Entonces, si es que sale un poco mal, no se preocupe, lo estoy haciendo, lo voy a hacer un poquito más despacio para que pueda hablar y para que se pueda entender también. Entonces, el nervio oftálmico. Esta vendría a ser la fosa craneal anterior, fosa craneal media. Borde posterior del ala menor del esfenoide, fosa craneal media. Aquí volvemos a tener el ganglio de Gaster y el trigémino, en este caso sus tres ramas terminales. Es por eso que se llama trigémino, porque básicamente va a tener tres ramas terminales: el oftálmico, maxilar superior y el nervio mandibular. Ojo, aquí tendríamos también ramos meningios del oftálmico, del maxilar superior, que son ramos meningios endocraniales, como estamos viendo, o sea que salen en el endocráneo. También tenemos una rama meningia del maxilar inferior, en este caso del maxilar inferior, que sale al exocráneo. Del exocráneo bota una rama meningia que vuelve a ingresar por lo que sería por el agujero redondo menor. Entonces, en ese primer video hay que hablar del oftálmico. El oftálmico ingresa por la hendidura esfenoidal, pero en ese caso, por la hendidura esfenoidal no solo va a ingresar el oftálmico, sino que también va a ingresar lo que sería el motor ocular común, que vendría a ser el que lo pinté de celestito. También va a ingresar el troclear, este moradito que ven aquí, este vendría a ser el troclear. Y también el abducen aquí. Ya van a ver porque los menciono porque son importantes. Después vamos a ver, si cortamos este pequeño, estaríamos viendo en este caso una vista endocranial, pero en este caso con un corte ya no sería endocranial. Vamos a ver que el oftálmico tiene tres ramas terminales. Aquí tendríamos una rama terminal del oftálmico que vendría a ser el nervio lagrimal, el nervio frontal, en este caso lo estamos escribiendo de afuera hacia adentro, y aquí tendríamos una rama meningia pequeñita que vendría a ser el nervio nasal. ¿Ok? Vamos a empezar a escribir cada uno de estos nervios. No lo hay que hacer a detalle, pero sí lo hay que empezar a escribir. Donde más hay que enfatizar un poquito más vendría a ser en este nervio nasal. Entonces, podemos ver aquí que el nervio oftálmico, volvemos a repetir, ese vendría a ser el nervio oftálmico, ingresa en la hendidura esfenoidal y básicamente va a tener tres ramas terminales. Una que vendría a ser el nervio lagrimal, luego el nervio frontal y el nervio nasal. Dos de estos nervios no pasan por lo que sería el anillo de zinc. Uno de estos nervios sí pasa por el anillo de zinc, que vendría a ser el nervio nasal. Entonces, ¿qué podemos decir? Estos nervios ingresan a la órbita, en este caso atravesando, como ya les dije, la hendidura esfenoidal. En este caso el nervio lagrimal cabalga por encima del músculo recto lateral y básicamente se introduce por la parte lateral de la hendidura esfenoidal. Básicamente va a terminar en dos nervios terminales, en este caso la rama interna, en este caso que vendría a ser conocido como la rama palpebral, y la rama externa, también conocido como la rama lagrimal. La rama interna inerva lo que sería la piel del párpado superior, pero también inerva lo que sería la región temporal. Y en cambio lo que sería el nervio lagrimal, en este caso la rama externa, solo va a inervar lo que sería el saco lagrimal. Algo curioso aquí. Aquí tenemos un pequeño nervio, en este caso que vendría a ser un nervio anastomótico con el nervio, el quinto 2, en este caso, que vendría a ser con el maxilar superior, que vendría a ser la anastomosis del maxilar superior, así se llama este pequeño nervio. Entonces, eso en el nervio lagrimal. En el nervio frontal, aquí tenemos un pequeño gráfico, lo hay que explicar más adelante. El nervio frontal, que vendría a ser este nervio, cabalga por encima del músculo elevador del párpado,
también podemos decir que no pasa por lo que sería por dentro del anillo de zinc. Este nervio también va a tener dos terminales, una rama externa y una rama interna, como estamos haciendo aquí. La rama externa es esa pequeña rama que se le conoce como el frontal externo. Al momento de salir por el agujero supraorbitario, si recordamos aquí una vista anterior del cráneo, aquí tenemos el agujero supraorbitario y se vende el agujero infraorbitario. Por el agujero supraorbitario sale lo que sería el nervio supraorbitario. Entonces, ha tenido un cambio. Hasta estar dentro de la órbita, en este caso se le denominaba el nervio frontal externo. Pero al momento de salir por el agujero supraorbitario se le conoce como el nervio supraorbitario. Entonces, el sitio de inervación de este nervio supraorbitario vendría a ser la región frontal, como estamos viendo toda la región frontal, el seno frontal, pero también va a inervar lo que sería el párpado superior. Tiene una gran cantidad de fibritas bien pequeñitas que inervan lo que sería el párpado superior. La rama interna, aquí tenemos la rama interna que también es una terminal del frontal. De la misma forma va a inervar, aquí tenemos la rama interna, inerva lo que sería la región frontal, el seno frontal, pero también va a inervar lo que sería el párpado superior, como estamos viendo estas pequeñas fibras que van a inervar lo que sería el párpado superior. Estas son las ramas terminales del nervio frontal, pero en este caso vamos a tener una colateral, que generalmente no lo suelen explicar, pero aquí tenemos una colateral que también de la misma forma cabalga por encima del músculo elevador del párpado superior, a ese nivel, que se le conoce como el nervio nasal. Entonces, hasta ahora vimos dos nervios de atrás, de afuera hacia adentro podemos tener el nervio lagrimal, el nervio frontal. Ambos, estos nervios no pasan por dentro del anillo de zinc, pero en este caso si quitamos todo eso, volvemos a quitar todo eso, cortamos esos músculos, el músculo elevador del párpado superior y borramos un poquito esto. Ahora vamos a tener un nervio que pasa por la parte interna de la hendidura esfenoidal, en este caso que vendría a ser el nervio nasal. Este vendría a ser el nervio nasal. El nervio nasal, a diferencia del nervio frontal y el lagrimal, este nervio sí va a pasar por dentro del anillo de zinc. Ojo, recuérdense eso. Entonces, el nervio nasal, básicamente, para igualar a los otros nervios, también va a botar dos ramas terminales. Uno que vendría a ser el nasal externo y el otro que vendría a ser el nasal interno, que pasa por lo que sería por el conducto nasoesmoidal anterior, en ese caso. Recordemos un poco del etmoides. El etmoides tenía dos conductos, un conducto anterior y otro conducto posterior. El conducto anterior se denominaba como el conducto nasoesmoidal anterior y el conducto etmoidal posterior se le denomina como el conducto nasoesmoidal posterior, como su nombre lo dice. Entonces, el nasal externo, como estamos viendo aquí, básicamente sale por lo que sería por el ángulo del ojo, aquí tenemos, y su sitio de inervación va a ser básicamente el párpado superior, inerva el párpado inferior, inerva lo que sería la vía lagrimal, también inerva lo que sería la raíz de la nariz, esta pequeña rama. Entonces esa vendría a ser una rama terminal, en este caso del nervio nasal externo. El nervio nasal interno, a ver, borremos esto un poco. El nervio nasal interno, como ya les dije, ingresa por lo que sería el conducto nasoesmoidal anterior. Entonces, aquí tenemos que ingresa por el conducto nasoesmoidal anterior. Y básicamente vamos a ver que se termina en dos ramas terminales. Esta terminal tiene dos ramas terminales todavía. Una que vendría a ser el nasal externo más externo y el otro que vendría a ser el nasal interno. El nasal interno, como estamos viendo, se distribuye por lo que sería todo el tabique o la porción lateral del tabique nasal. Y la porción externa, en este caso que viene a ser el nervio nasal externo, básicamente este nasal externo, que vendría a ser una terminal del nasal interno, va a inervar lo que sería el lóbulo de la nariz. Aquí teníamos. Entonces, para complementar esto, el lóbulo de la nariz está inervado por lo que sería el nervio nasal externo, que vendría a ser una terminal del nervio nasal interno, que también es una terminal del nervio nasal en este caso. Ese vendría a ser el nervio nasal. Entonces, luego de esto, de haber visto las dos ramas terminales, el nasal externo y el nasal interno, vamos a tener las colaterales en este caso. Una colateral en este caso que vendría a ser esa colateral, que se introduce por lo que sería el conducto nasoesmoidal posterior, que vendría a ser el nervio esfenoetmoidal o esfenoetmoidal de Luschka. Entonces se introduce, como ya les dije, por el conducto nasoesmoidal posterior. Entonces este pequeño nervio llega hasta la zona posterior del cuerpo del esfenoides. Esa vendría a ser una colateral, el nervio de Luschka. Pero también tenemos otras colaterales, en este caso, que vendría a ser el ciliar largo, pero aquí vemos dos ciliares largos.
también teníamos lo que sería la raíz sensitiva del nervio oftálmico, en este caso que básicamente va a sostener lo que sería el ganglio oftálmico o también conocido como el ganglio ciliar. Aquí les menciono algo muy importante, anastomosis de estos nervios, que básicamente se anastomosa con el 3, con el 4 y con el 6. En este caso, este vendría a ser el motor ocular externo, se anastomosa lo que sería el ganglio ciliar. Aquí teníamos también otros nervios, en este caso que vendría a ser el nervio verdecito, que vendría a ser el plexo carotídeo. Bueno, recibe la anastomosis de estos nervios, ¿no es cierto? Como ya vimos, a ver, volvemos a cerrar este pequeño músculo. A ver, cerramos este músculo. Ya hablamos del lagrimal, de afuera hacia adentro, el lagrimal, que básicamente tiene dos terminales también en este caso, uno interno y uno externo, uno interno palpebral y otro externo que vendría a ser el lagrimal. Y recibe la anastomosis del nervio maxilar superior. Luego teníamos el nervio frontal, en este caso el nervio frontal que de la misma forma tenía dos ramas terminales, en este caso el frontal externo y el frontal interno. Bueno, eso fue lo que vimos hasta ahora. Creo que no les hablé. Aquí también tenemos los ramos meningios. El ramo meningio del oftálmico se le conoce como el ramo meningio de Arnold. Bueno, eso es todo. Espero que el video les haya gustado. No se olviden ver la segunda parte del trigémino. Recién voy a hablar de lo que sería el maxilar superior. Voy a enfatizar bastante el maxilar superior. Ya no hay que hablar, como en ese video, de la parte teórica del trigémino, de origen real y de origen aparente. Bueno, ya no hay que hablar. Voy a hablar un poquito también del nervio oftálmico como introducción. Nervio maxilar superior y maxilar inferior lo voy a detallar bastante para que posteriormente entiendan lo que serían sus técnicas de anestesia. También me van a disculpar porque estoy hablando un poquito rarito. Es porque básicamente me he puesto las bandas de ortodoncia y eso como que es un poquito incómodo. También no te olvides de ver el sistema nervioso central, está súper animado. Lo he dejado una PPT para que lo puedan descargar. El link lo voy a dejar en la descripción del video.